Miren, lo más evidente aquí y lo que yo podría afirmar, Sí. y me corto un brazo afirmándoselo, que hay trata de personas con fines laborales. Sí. Y me corto un brazo afirmándoselo, que hay trata de personas con fines laborales. Pablo Salum había estado brindando la información a Protex de todo esto, y nada de lo que brindó sirvió para nada, porque no había nada de todo lo que él sostenía. Entonces, eso es lo que a uno le hace pensar cuál fue la motivación para que haga algo como esto, para que libre esta batalla. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Gracias por hacer la entrevista con nosotros y por ayudarnos a aclarar algunos de estos temas. Contanos un poco sobre vos, a qué te dedicás, cómo llegaste a este tema. Bueno, yo soy penalista desde hace muchos años ya que me dedico a este fuero. Me dedico a todo tipo de causas en lo penal, puntualmente lo que es la trata de personas. He tenido ya casos en los que me he desempeñado. Afortunadamente en esta oportunidad hemos logrado el archivo de la causa, que es algo que me reconforta mucho, ya que es muy importante que uno desde su lugar pueda demostrar de que efectivamente las acusaciones son falsas, y eso obviamente que me llena de orgullo. Sí, bueno, gracias por tu ayuda con eso. Para que el público entienda de qué se nos acusó precisamente. Bueno, la acusación es de que esta comunidad religiosa que ustedes conforman llevó a cabo lo que es la trata de personas con un fin de explotación laboral. Sumado a eso también se acusó a ustedes, digamos, un grupo de que habrían captado personas no solo con fines de explotación laboral, sino también a los fines de poder extraer órganos de su cuerpo y venderlos. Una acusación gravísima, obviamente, que afortunadamente, como decíamos recién, se pudo demostrar que todo lo que se los acusó era falso. Acá quiero hacer una nota de aclaración, y es que nosotros ni siquiera fuimos imputados, ni mucho menos procesados, ya que la investigación no solo demostró que no había motivos bastantes para siquiera sospechar de que hubiésemos cometido un delito, sino que en la investigación encontraron evidencias que refutaron las acusaciones. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste el tema de trata de personas con explotación laboral, pero específicamente esta acusación más escandalosa de tráfico de órganos? ¿Qué es lo que te pasó por la cabeza, digamos? Bueno, mi primera impresión, obviamente que me impactó, no es algo común para nada, no es algo que se ve a diario, y por la forma, o sea, cuando uno empieza hablando de grupos religiosos en estas cuestiones, automáticamente a mí me generó la duda en el acto de que eso no sea cierto, porque es muy común que por una cuestión de prejuicios se acuse falsamente a un montón de personas que profesan un culto de una forma diferente o llevan una forma de vida diferente a lo que impera en la sociedad, con lo cual automáticamente lo puse en tela de juicio. Obviamente que esas cosas lamentablemente suceden, pero la forma en la que se planteó en los medios de comunicación a mí me hizo dudar desde el primer momento. ¿Cómo surge, o sea, estas acusaciones? ¿Quiénes son los que impulsan toda esta causa en contra de nosotros? Si bien lo que dio inicio a esta investigación fue un llamado al 145, a la línea de trata, hubo también denuncias por parte de Pablo Salum con relación a este grupo religioso, quien se encontraba en contacto efectivamente ya con la madre de Gabriela, que es una de las indicadas como supuesta víctima, y a lo largo de lo que fue el proceso que transcurrió en todo este largo plazo de más de un año, Pablo Salum justamente habría también formulado otras denuncias, aportado supuesta información en contra de esta comunidad religiosa y también hablado con una de las supuestas víctimas, que fue la única que declaró en contra de esta comunidad, que finalmente se demostró también que incurrió en afirmaciones mendaces, sabemos, mentiras, que básicamente el testimonio en muchos aspectos fue falso, y se demostró en definitiva que en cierta medida esas acusaciones se habrían dado por motivo de una influencia de Pablo Salum en este aspecto. Estas acusaciones de Pablo Salum que él hace ante Protex, sé que en un video él menciona que le costó hacer ver a Protex dónde estaba el delito de trata y que él luego empezó a tergiversar lo que realmente estamos haciendo, diciendo que estábamos explotando a las personas laboralmente para que vayan a la calle a recaudar dinero para entregarlo a los líderes, supuestamente, cosa que era totalmente falso. Pero también sé que él
ha dicho en otros videos relacionados a otros grupos, incluso de iglesias, diciendo cosas como que tocar música en una iglesia sin que te paguen es trata de personas. Me involucré en la música. Yo aprendí música en casa de oración y estuve ahí sirviendo durante casi 7 años. Rebobinemos. ¿Estuviste qué? Involucrado ahí en casa de oración No. por 10 años, 7 años en la música, Sirviendo. sirviendo, sí. ¿Qué sería servir? Servir puede ser cualquier cosa, cualquier trabajo, lo voy a decir, porque el arte es un trabajo. O sea, yo actualmente, de hecho, vengo de haber tenido un trabajo de actuación. O sea, fui a hacer un comercial. Servir. Servir es trabajar gratis, básicamente. Trata de Es personas. esto. Trata de personas. Servir. Servir es trabajar gratis, básicamente. Trata de Es personas. esto. Muchas veces usa esta fraseología de trata de personas. Quería entender qué es lo que realmente es trata de personas y cómo se diferencia de cualquier trabajo voluntario que uno pueda llegar a hacer. Bien, bueno, la diferencia entre la trata y un trabajo voluntario justamente es que en la trata de personas hay una captación por parte de quien sería el autor del hecho de una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que se aprovecha de la vulnerabilidad de esta persona a los fines de que esta persona trabaje y que el producido por parte de esta víctima ingrese al patrimonio del supuesto autor del hecho. Es decir, utilizarlo para que con su trabajo pueda cobrar dinero. Eso en principio, para simplificar lo que sucede en las verdaderas causas de trata de personas. Pablo Salum había estado brindando la información a Protex de todo esto y nada de lo que brindó sirvió para nada porque no había nada de todo lo que él sostenía. Entonces, eso es lo que a uno le hace pensar cuál fue la motivación para que haga algo como esto, para que libre esta batalla. Pablo Salum ha mencionado que él aportó un montón de evidencias, algunos de los cuales él dijo que supuestamente tenemos antecedentes judiciales. Pudimos comprobar que en distintos países habían tenido causas judiciales y reveses judiciales, ¿no?, en su contra, por diversos delitos muy graves. Entre ellos, la coerción psicológica para donar los riñones. ¿Qué se vio realmente? ¿Él presentó alguna evidencia de que nosotros habíamos tenido antecedentes judiciales por tráfico de órganos o por trata de personas o cosas así? Pablo Salum no presentó nada concreto con relación a pruebas que hayan podido acreditar o al menos hacer sospechar de que haya habido alguna actividad de tráfico de órganos, y tampoco ha presentado ningún tipo de prueba a lo largo de la causa con la cual se pueda acreditar cualquiera de todos estos aspectos de los que venimos hablando en cuanto a si eran coartados de su libertad de alguna forma, si eran obligados a vivir de alguna forma, si eran obligados a comer algún tipo de comida. Pablo Salum da la impresión de que se aportaron un montón de pruebas así fehacientes, muy concretas. Hasta insinúa que la razón por cual el juzgado al final resolvió archivar el caso fue por corrupción, porque supuestamente pagamos a los jueces y a los fiscales y a todos los psicólogos, o por ineptitud, que no hicieron bien su trabajo. La verdad que si denuncias ante la justicia, denuncias todo y no quieren hacer nada, ¿qué tenemos que pensar? O que son cómplices, o que son ineptos, que no deberían estar ahí, o que son corruptos, o podríamos pensar que son corruptos, que alguien le está dando dinero. Pero la jueza obviamente escuchó todos los argumentos y vio todas las pruebas que Protex y Pablo Salum habían aportado. La jueza hizo un comentario respecto a las pruebas. ¿Qué fue lo que dijo y por qué habrá dicho algo así? La jueza, al momento de ordenar el allanamiento, se expidió con relación a toda la prueba que se había producido a lo largo de todos esos meses hasta ese momento, y literalmente lo que dijo es que eran pobres los indicios de criminalidad reunidos. Pobres los indicios de criminalidad reunidos. Y que si bien eran pobres esos indicios, en este caso se había tomado conocimiento de que supuestamente una de las supuestas víctimas iba a viajar al exterior, fue que tomó la determinación de allanar para poder corroborar ya personalmente con las supuestas víctimas en qué situación se encontraban, poder hacer las pericias correspondientes y demás. Es decir,
esa afirmación de Pablo Shalom de que las pruebas eran contundentes y de todas esas otras cuestiones como que, por ejemplo, la justicia de Secoimia y demás son absolutamente falsas. Todo consta en el expediente, toda la prueba que se produjo, cómo se produjo la prueba, el control, todo consta en el expediente y se resume en lo que es el auto que ordena el archivo de la causa. Vuelvo a repetir este punto porque es un punto clave en todo esto, que no encontraron siquiera suficientes pruebas como para imputarnos por un delito, porque simplemente no hicimos nada de lo que Pablo Shalom nos acusó. La jueza llegó a la conclusión, con el auto de archivo, de que no existía el delito, a raíz de que se terminó de demostrar a lo largo de todos estos meses que nadie fue captado a los fines de una explotación laboral. En relación a eso se produjo una prueba importantísima y seria de peritajes por parte de licenciados del Estado a los fines de poder determinar si las supuestas víctimas estaban en una situación de vulnerabilidad, si había indicadores de trata, si habían sido manipuladas. Y se demostró con un grado de certeza de que nada de todo eso ocurrió. Y eso fue lo que motivó a que la jueza ordene el archivo. Porque justamente para un juez es muy importante una causa como esta, es muy importante poder indagar a fondo todo lo que sucedió. No se puede, nadie puede tomar a la ligera una causa como esta, se tiene que resolver con relación a si una persona puede estar siendo víctima de trata o no. Así que tomamos muchísimos recaudos al respecto, por eso la investigación fue tan larga, porque se movió con velocidad y de todos modos duró mucho tiempo, a los fines de poder justamente asegurarse de que al ordenar el archivo y determinar de que quienes eran acusados son todos inocentes y de que quienes eran sindicadas como víctimas no eran víctimas, es que produjo prueba a fondo. Por eso es que cuando uno escucha acusaciones como que la justicia fue corrompida y demás, se da cuenta de que quien sostiene esas acusaciones falsas justamente no leyó nada del expediente ni pudo acceder a las pruebas que se produjo. Es un punto importante, ya que muchas personas, cuando nosotros anunciamos que el caso se había archivado, dijeron, bueno, eso solo lo archivaron porque no encontraron las pruebas, pero las pruebas están ahí, simplemente no las encontraron, digamos, y no comprueba que son inocentes. Decidieron archivar la causa por supuesta falta de pruebas. O sea, no es que la justicia dijo son inocentes. Dicen que no encontraron pruebas suficientes para determinar los delitos. Pero algo que traté de explicarles es que no solo que no encontraron pruebas para apoyar las acusaciones, sino que sí encontraron pruebas que desmintieron las acusaciones. O sea, no es que simplemente no encontraron pruebas. O sea, tenían pruebas de lo contrario. ¿O me estoy equivocando con respecto a eso? Es como decís vos, Felipe, la jueza no solo que demostró a través de la actividad probatoria de que no existían todas aquellas cuestiones de las que se acusaba esta comunidad, sino también que pudo constatar tanto en las personas de las víctimas como en las actividades que se llevan a cabo en la comunidad de que todo lo que se acusaba, de todo lo que se los acusaba era falso. Para eso se llevaron a cabo innumerable cantidad de diligencias probatorias. No fue una cuestión de tomar en un par de días un par de datos con relación a un par de personas y supuestos hechos y decidir de manera tan liviana qué se iba a hacer con el rumbo, con el destino de todas estas personas. Fue una ardua tarea probatoria y se involucraron muchísimas personas, desde investigadores a peritos, pedidos de informes de diversa índole. Fue algo que se llevó con mucha responsabilidad y prolijidad por parte de la justicia, lo cual es para felicitar, porque uno espera que justamente los jueces trabajen de esta forma, que si uno es acusado de algo, se le permita defenderse como corresponde, que se tengan en cuenta efectivamente los elementos de prueba que se producen y no los prejuicios o preconceptos que pueda tener quien decide con relación a si una comunidad debe vivir de una forma u otra, o si está bien o mal lo que hacen, porque una cosa es que uno puede estar de acuerdo o no con cómo vive alguien, otra cosa es que sea delictivo. Ahora, cuando la jueza hizo la decisión de archivar la causa, obviamente le dio tiempo al fiscal para poder apelar por si acaso había realmente pruebas en contra. ¿Por qué el fiscal habrá decidido no apelar y qué implicaciones tiene eso realmente para la causa?
Los fiscales muchas veces apelan y lo hacen cuando encuentran motivos para pensar de que en realidad puede haber un error por parte del juez o la jueza federal, para pensar de que en realidad sí había elementos de prueba que podían demostrar de que estaba existiendo una actividad delictiva y que ellos como fiscales no pueden permitir de que algo así se cierre sabiendo de que por un lado se podría haber cometido un delito y quienes son responsables deberían haber pagado, y por otro lado se puede seguir cometiendo delitos. Entonces yo presumo que si un fiscal de instrucción federal no apela a una resolución de esta característica que le da un cierre a una cuestión como esta, que es tan importante, es porque efectivamente constató de que no existía ningún tipo de prueba en contra de esta comunidad como para considerar que hubiera habido en algún momento alguna posible actividad de trata de personas. El proyecto principal de Pablo Salum es la supuesta ley antisectas, que hasta el día de hoy no se ha aprobado en el Congreso Nacional. Pablo Salum insiste que es por corrupción, alegando que las sectas tienen metido dinero en el bolsillo de los políticos y que por eso no avanza su ley, aunque yo personalmente creo que no avanza porque está redactada de una manera vaga y discriminatoria, que es algo que voy a profundizar en otro video de esta serie. Pero quería que escuchemos un clip donde Pablo Salum mismo dice en los medios de comunicación que entre tanto que no se aprueba su ley antisectas, tiene que utilizar la ley de trata de personas, ya que esa ley es la que más se acerca a cumplir con lo que él quiere lograr. Nosotros como red, con nuestra experiencia, decidimos encauzar todo con los delitos federales. La ley más cercana a nuestro proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso es la ley de trata de personas. Bien. No tenemos una ley contra las sectas, entonces tenemos que utilizar las leyes tipificadas. Bien. No tenemos una ley contra las sectas, entonces tenemos que utilizar las leyes tipificadas. ¿Qué peligro hay en que alguien como Pablo Salum pudiera estar usando las leyes de trata de personas o incluso a Protex como una herramienta de persecución ideológica para lograr un fin por cual no fueron diseñadas esas leyes en primer lugar? Lo peligroso es que con eso se puede llegar a estigmatizar, encarcelar a personas, privarlos de la libertad, digamos, arruinarles la vida. Y también el que en lo sucesivo tanto este grupo particular que sufrió todo esto injustamente como cualquier otro que no lo haya sufrido pero lo esté viendo, esté siendo consciente, tomando conocimiento de que pueden pasar cosas como esta, comiencen a profesar de otra manera, alteren su forma o su estilo de vida o su manera de profesar por miedo a que los persigan por algo que no hicieron, justamente por los prejuicios. Eso es lo peligroso de todo esto. Lo que es la libertad de culto, digamos que es un derecho constitucional, que se puede ver vulnerada de manera indirecta por ese tipo de actitudes. Y eso es preocupante, obviamente. Sí, justamente leí un artículo de las Naciones Unidas en relación al tema de trata de personas, porque obviamente me metí en todo este tema para entender bien de qué se nos estaba acusando, y mencionaban que el delito de trata de personas es un delito muy serio que no debería aplicarse ligeramente a cualquier cosa, porque justamente al empezar a llamar todo trata de personas se minimiza el delito y se hace trivial básicamente, y creo que eso es el error que está cometiendo Pablo Salum a veces al decir cosas como que una persona que toca música en una iglesia y no le pagan es trata de personas y cosas por el estilo. Creo que le hace más daño a su propia causa que en realidad apoyar. La verdad que tomarse la ligera lo que es la trata de personas puede producir muchos daños, con decir que el pronóstico punitivo, lo que es la pena que se le impone a alguien que es condenado por este delito, varía según las circunstancias, pero en un caso donde haya 3 personas o más, como miembros de la organización, que sean quienes captan a personas con fin de explotación laboral, por ejemplo, y si se consume esa explotación, estamos hablando de una pena que parte de los 8 años. Y a alguien que mata a otro, le dan una pena que parte de los 8 años. Y si hay menores y se consume esa explotación, le dan una pena de 10 años mínimo, o sea que es mayor a un homicidio. Entonces, estamos hablando de algo gravísimo. Estamos hablando de que si vos no sos responsable con la información que manejas, con las acusaciones que haces, con los prejuicios que tenés, podés generar que alguien pase sus días durante esa cantidad de años como si hubiera matado a alguien. Es gravísimo. O sea, no es algo que se puede tomar a la ligera. Y es algo que se tiene que trabajar con responsabilidad. La trata de personas es seguramente uno de los flagelos más graves que podemos sufrir como sociedad. Y por eso es tan importante que se trabaje de manera responsable, que se le destinen recursos de parte del Estado, que como existen tantos organismos e instituciones
es algo que uno tiene que celebrar, obviamente, pero es importante que esos organismos, que esas instituciones trabajen con seriedad también. Es importante que personalidades públicas, como todos los alumnos, trabajen con seriedad también. Es importante que todos tomemos esto con seriedad, porque si no, por una cuestión de que uno simplemente no está de acuerdo con cómo uno procesa una religión, cómo vive, o cómo ve el dinero, o cómo ve la propiedad, como no estoy de acuerdo, que vaya preso como si hubiera matado a alguien. Sería la conclusión, básicamente, y es terrorismo. Este tema de los prejuicios es algo bastante importante porque no solo afectó a nuestra causa, sino que puede afectar a muchas otras causas. Y en el próximo video vamos a ver qué es lo que Iván Mochkovsky descubrió sobre nuestra comunidad una vez que pudo tener acceso a todos los archivos de nuestra historia y cosas muy íntimas de nosotros. Así que haced clic al video acá para ver la siguiente parte de esta entrevista.